Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Caramba. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a querer la bendición de Dios en nuestra vida? Imposible, ¿verdad? Si aún cuando no la pedimos, Él nos da cada mañana. Esa es la realidad. Tenemos vida, tenemos salud aquí. Señor, quiero que hables a mi vida y quiero que hables a la vida del pueblo. El Señor conoce la necesidad de cada uno de nosotros y sabe dónde están nuestros corazones. Y yo quiero, ¿verdad?, que tú me ayudes y me acompañes en una oración para que sea el Señor el que prepare nuestro corazón y hable a través de mí, a mí y a cada uno de nosotros. Amén. Señor, te doy gracias por la honra, el privilegio que me das de venir y exponer tu palabra hoy, Señor. Tú conoces todo, Padre. Tú tienes el control de todas las cosas y tú conoces cada corazón, cada mente y el estado en el que se encuentra cada espíritu de los que estamos aquí. En este momento, Señor, yo te pido que todo se detenga y que todo se alinee al corazón tuyo y como tú quieres hablar a nuestras vidas. Estamos prestos y dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Nuestras copas están boca arriba y queremos, oh Dios, en una manera especial, que sean derramada ese vino nuevo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, que nuestra mente reciba tu palabra de la manera y con la actitud correcta. Y que nuestro corazón ya esté preparado, que sea el terreno fértil que lleve la semilla de tu palabra a germinar en nuestros corazones y en nuestra vida por el fruto de acuerdo al género que tú estás colocando en cada uno de nosotros. Padre, utilízame como un instrumento y habla a mi vida a la misma vez que hablas a la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por esta honra. Gracias por este privilegio. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Sabemos que estamos en el mes de familia, ¿verdad? Estamos bajo el tema de la familia. Estuvimos el mes pasado en el tema de relaciones y ahora estamos entrando a un mayor nivel, a una mayor profundidad, ¿verdad? Y el Señor está hablando bajo el tema de la familia. Y a veces tenemos ideas erradas de lo que es la familia por la experiencia que tuvimos en nuestra propia familia, ¿verdad? A veces creamos conceptos incorrectos de lo que debe ser un padre, una madre, unos hermanos, unos hijos, basados en lo que ya vivimos, porque todos salimos de una familia. Creo que aquí no hay nadie que Dios lo mandó desde Júpiter o Saturno y cayó derechito a la tierra. Y mucho menos hay ninguno que nació de una mata de plátano o de una mata de nopal. ¿Verdad que no? Entonces, y tampoco aquí hay descendientes del mono. Por lo tanto, todos hemos sido formados, hemos sido enseñados, instruidos dentro de un concepto de familia. Y hemos entendido, ¿verdad? Antes, yo nací en el 1973, para que no haga la cuenta, voy a cumplir 44 años en julio. Pero cuando yo estaba nena y yo estaba, nos hablaban de familia, el concepto era mamá, papá, nena y nene. Y siempre era el dibujito de la familia, ¿verdad? La mamá, el papá y el nene y la nena. Según yo fui creciendo en mi casa, pues había una nena de más. Y siempre decíamos, ella fue el ups de la familia. Y la realidad es que mi mamá dice que Loani, que la amamos, ¿verdad? Porque yo sé que en esta casa la amamos con todo nuestro corazón. Loani no fue planificada. Al principio mi mamá dice que ella quería 4 hijos, pero después cuando tuvo los primeros 2 dijo, no, ya eso es mucho. Y como tenía nene y nena, porque mi hermano, ¿verdad?, me sigue a mí, dijo, ya se acabó y Loani llegó.
Pero Loani llegó porque Dios tenía Craig en su corazón y Dios sabía que era a través de Loani que íbamos a llegar a palabras de vida, ¿verdad? Todo, porque papá Dios tiene todo perfectamente orquestado. Así que gloria a Dios por la vida de Loani. Porque no fue un ups quizás para mis papás, pero para Dios no hay ups. Y entonces en ese concepto de mamá y papá, nene y nena, según yo voy creciendo, pues era bien común y bien normal. Cuando yo crecí en la escuela elemental, los papás iban a las actividades de la escuela. Por lo regular, las mamás eran amas de casa, los papás eran los que salían a la calle a ganarse el dinero para sostener el hogar. Entonces la mamá limpiaba, cocinaba y atendía a los muchachos y hacía la tarea, y en todas las actividades de la escuela la mamá participaba. Recuerdo yo que en aquel tiempo hacían lo que llamaban los field days, y el field day hacían siempre una carrera. Mira, ¿se acuerdan? En el field day siempre hacían una carrera de las mamás contra los maestros. Y siempre esa era como la emoción del field day, ¿verdad? Después que corría todo el mundo y le daban cintas de primero, segundo y tercer lugar a todo el mundo, entonces era la carrera de las madres, porque casi siempre eran las mamás, pues los papás estaban trabajando. Las mamás con los maestros, contra los maestros, ¿verdad? Y era un evento familiar, a pesar de que papá no estaba ahí muchas veces, pero era un evento familiar el que estuvieran ahí, ¿verdad? La familia, los hermanos y todo. Entonces, ¿qué sucede? Según, estoy hablando cuando estaba como en 6º grado más o menos, empiezo a ver la escuela intermedia y ya empiezo a escuchar uno de que mis papás se están divorciando, y yo no recuerdo realmente cuál fue la primera vez que yo escuché la palabra divorcio, pero a los 13 años de edad, esta que está aquí, sus papás se separaron. Y eso fue algo bien grande, ¿verdad? Algo que no era ni siquiera pensable, porque mi mamá y mi papá eran tan y tan unidos que no hacían una cosa uno sin el otro. Inclusive cuando mi mamá se separa, mi mamá está en la iglesia y mi mamá, pues la gente la conoce como líder, y la gente, o sea, quedaron anonadados de que cómo era posible que la hermana Rosa se había separado, y la realidad fue que la ruptura vino por causa de infidelidad. Mi papá, que iba a la iglesia, se enfrió, dejó que el enemigo hiciera su trabajo y quedó enredado en las garras del enemigo, ¿verdad? Entonces se separan mis papás, y entonces ya mi familia se compone de mamá y 3 hijos. Yo la mayor, mi hermano el del medio y mi hermana la más pequeña. Obviamente mi mamá, que había sido ama de casa toda su vida, ¿qué ustedes creen que tuvo que pasar? Se tuvo que ir a trabajar. Y cuando ella se tiene que ir a trabajar, entonces estamos ausentes de papá y estamos ausentes de mamá. Mamá porque no tuvo opción y papá porque decidió. Y empiezan a cambiar las dinámicas y los conceptos de lo que era esa familia de mamá, papá, nene y nena. Llego a la universidad y decido irme a estudiar trabajo social, y ahí entonces tomo muchas clases sobre el desarrollo humano, dinámica familiar, relaciones de pareja. Imagínense, 4 años y medio estudiando la conducta humana para poder trabajar con las familias en esa área. Y entonces, en aquella época, estamos hablando de los 90, a principios de los 90, 1992, yo entré a la universidad, eso fue ayer. Empiezan a hacer lo que son el gobierno, empiezan a redefinir el concepto de familia. Entonces ya una familia no era mamá, papá, nene y nena. Ahora una familia podían ser mamá y papá sin tener hijos, porque Dios no les había dado la bendición de tener hijos, y eso era una familia, una pareja. Podían ser mamá con los niños, ¿verdad? Fueran 1, fueran 2, fueran 3, porque papá salió de la escena. Podía ser papá con los niños, porque mamá no estaba en la escena, pero curiosamente casi siempre mamá no estaba en la escena porque había muerto. No era porque había abandonado el hogar. Y a veces terminaron incluyendo abuela y abuelo a cargo de los nietos, porque ni mamá ni papá estaban. ¿Por qué? Porque socialmente empieza toda esta dinámica del boom de las drogas,
y los padres empiezan entonces a caer en todo este tipo de vicios, abandonan a los hijos. Comienza lo que conocemos aquí como el Child Protective Service, en Puerto Rico se llama Servicios Sociales o Departamento de la Familia. Empieza a remover hijos de casa de padres que los tienen abandonados en negligencia. De todo eso yo lo aprendo porque estoy estudiando trabajo social. Y yo me dije, yo jamás voy a ser una trabajadora social del Departamento de Familia, porque yo no tengo el corazón de ir a sacar a un niño de una casa. Porque eso es algo que yo no lo concibo. Yo, obviamente, venía con un fundamento. Yo tenía el abandono de mi papá y yo sabía lo que era uno sentirse abandonado. Y algo que yo entendí en el proceso de estudio cuando me preparaba es que un niño, y esto va a sonar bien extraño, pero yo quiero que usted le dé 2 segundos y lo analice. Un niño, aunque viva en un ambiente de maltrato, sea negligencia o maltrato físico, emocional o verbal, como ese es el único círculo que conoce, para ese niño es normal y es tan traumático dejarlo ahí como removerlo y llevarlo a una familia totalmente extraña. Es exactamente el mismo efecto. Y si lo voy a sacar de lo que él conoce a lo que él no conoce y exponerlo a sabe Dios que lo dejo donde él conoce. Porque prefiero trabajar con esa familia que quizás puede reconocer, lo estoy haciendo mal, pero hay una mejor manera. Y por eso yo entre mis éticas personales dije, jamás trabajaré para el Departamento de la Familia, porque en aquel tiempo eso era lo que hacía el Departamento de la Familia, sacar muchachos. ¿Por qué? Porque todo este boom de las drogas comienza en los 70 con los hippies, todo este revolú, pero ya en los 90 eso era apoteósico, ya se había apoderado de lo que había sido aquellos jóvenes. Ahora son adultos viciosos que no tienen control de la droga, y entonces estos niños estaban sufriendo las secuelas de eso. ¿Ven? Entonces, ya ahí es que entra el proceso de abuelos, porque entonces se le dio oportunidad a los abuelos de que fueran los que agarraran a los nietos, porque era la figura paternal más cercana y quizás más responsable después de los padres. Empezaron a cambiar las dinámicas, entran los tíos, entran las tías, y luego entonces surge, ¿verdad? Siempre ha existido, pero como que agarra un poquito más de enfoque o de posibilidad, la adopción. Padres que no pudieron tener hijos y pueden adoptar los hijos de otros. Se daba mucho en el caso cuando llegó a la high school, si las muchachitas quedaban embarazadas entre los 15, 16, 17 años, para que no abortaran, porque era común encontrar fetos muertos en los baños de las escuelas y de la universidad. Entonces se le daba la opción, darlo en adopción, y así no lo cargas tú, pero tampoco lo matas, ¿verdad? Y estoy hablando de una época donde todo lo que era el concepto de familia cambió completamente y drásticamente. Y ya aquella figura de mamá, papá, nena y nene como que se estaba quebrando, se estaba rompiendo, como que eso ya era cada vez más irreal. Era más ideal, porque la realidad que estábamos viviendo era otra. Entonces, obviamente, por consecuencia de secuelas, ¿verdad? Que sabemos que muchas veces son maldiciones generacionales que nuestros padres nos heredan, consciente o inconscientemente. Me caso, tengo 2 niños, me divorcio, y entonces repito un patrón, ¿ven? Y entonces empieza uno a aceptarlo, porque es que así todo el mundo vive. Eso es normal. O sea, y ya luego se desliga el matrimonio de lo que es la convivencia en pareja. Entonces ahora vamos a vivir, porque no es necesario casarnos, ya total, eso es firmar un papel que después te va a costar cuando te quieras divorciar. Entonces todo el concepto de familia queda totalmente desvirtuado, totalmente. La familia que Dios diseñó ya no existía, para decir en los años ya, empezando los años 2000, eso ya no existía. Llego a este país, 2000, ¿cuándo fueron las Torres Gemelas? Siempre se me olvida. 2001. Ok, llego a este país en el 2001. 2004, 2005,
comienza el nuevo concepto o redefinición de lo que es familia. Mamá, mamá e hijos. Papá, papá e hijos. Y uno dice, wow. O sea, ¿qué ha hecho el enemigo? Destruir la familia. Porque el enemigo sabe que cuando destruye la familia, destruye una comunidad entera. Porque cuando Dios formó en su corazón a la creación, Dios la formó pensando en familia. Dice la palabra en Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y vio Dios que el hombre estaba solo. ¿Es en serio? Dios lo vio, si Dios lo creó. Dios lo sabía. Dios sabía que había hecho Adán. Entre tanto animal, literal, porque eran animales los que estaban a su alrededor, Dios había hecho Adán. Y Dios sabía que estaba solo. Pero ¿por qué la palabra dice, y vio Dios que estaba solo? No fue que Dios vio que estaba solo. Fue que Dios le permitió a Adán experimentar la necesidad de tener una pareja. Y en esa necesidad de tener una pareja, cuando tú algo lo añoras, lo anhelas, lo deseas, cuando llega, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando llega? Lo que tú has anhelado, soñado, deseado. Lo disfrutas. ¿Lo disfrutas? ¿Lo quieres? ¿Lo valoras? ¿Lo proteges? Si Dios crea los muñequitos y crea la muñequita y les dice, ahí están ustedes uno para el otro, mira, eso era a bim bam y a macanazo desde que empezaron. Porque estaban ahí. ¿Ven? Pero como Dios sabía y conocía al hombre y al corazón que estaba formando, Dios le dio la oportunidad de tener la necesidad, el anhelo, el deseo. ¿Por qué? Porque dice, y Adán no encontró ayuda idónea en ninguno de los animales. Entonces, tenemos que pensar que desde que Dios creó a Adán, en el día 6, tienen que haber pasado meses. Para él poder desear todos los días ver que el gallo se iba con la gallina al final del día, y el perro se iba con la perra, y el elefante con la elefanta, y la jirafa con el jirafo, y él decía, yo me voy solito, porque no encontró ayuda idónea. Y aunque el perro ahí le movía la cola y era su amigo fiel, iba con la pajita al lado. Entonces Dios le lleva a él a tener la necesidad de tener un ser al lado de él, igual a él, con el que pudiera hablar, con el que él pudiera compartir, con el que él pudiera darse cariño, donde él pudiera dar cariño, ¿ven? Entonces Dios lo crea todo perfectamente bien. Y pasan los años y el enemigo lo que hace es que voltea todo, rompe todo y destruye todo. A los niñitos que están aquí, quiero que me escuchen, aunque sea este único minuto de todo lo que voy a hablar. Dios creó, y quiero que me oigan bien, hombre y mujer. Dios no creó mujer y mujer. Dios no creó hombre y hombre. El orden de Dios es hombre y mujer. ¿Qué significa eso? Que cuando usted llegue a la escuela intermedia y le empiecen a meter musarañas en la cabeza, usted va a decir, no, Dios creó hombre y mujer. Y ese es el orden correcto y perfecto de Dios. Por ningún concepto, gente, permitan que le llenen de basura la cabeza a sus hijos. La palabra dice que es nuestra responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos en la palabra. No tenemos absolutamente nada en contra de las personas que deciden por su propio sexo, pero entendemos que no fue lo que Dios creó y no es el orden correcto y no produce nada bueno, porque la palabra dice que el plan de Dios siempre es bueno, agradable y perfecto. Entonces nuestra responsabilidad como padres es enseñar a nuestros hijos como lo enseña la palabra. Que si el primito, que si el vecino, oraremos por él, lo amaremos, le demostraremos que Dios existe y que el amor de Dios lo arropa y lo cubre, pero Dios creó hombre para mujer y mujer para hombre. Ese es el orden perfecto. Entonces, como padres tenemos que ser realmente responsables en enseñarle a nuestros hijos lo correcto, porque créanme que en la escuela
en nombre de la diversidad y en nombre de la tolerancia, les van a meter musarañas en la cabeza a sus hijos. Y nosotros tenemos una responsabilidad que Dios la va a reclamar cuando estemos frente a Él. Porque la palabra está ahí y nosotros somos llamados a instruirlos en ella. Amén. Así que, entendiendo toda esta idea, ¿verdad?, de lo que es la familia y como les expliqué y cómo esto ha ido evolucionando, y la realidad es que como sigan pasando el tiempo ya no sabemos si el próximo rediseño de la familia será marciano con mujer y marciana con hombre, porque ya no sabemos qué se van a inventar. ¿Cómo? De Venus, sí, o venusiano, porque no sabemos qué se van a inventar. Tenemos nosotros que entender y conocer cuál es el corazón de Dios y cuál es el plan de Dios.